El ciudadano conversará en los siguientes minutos con el ingeniero Richard Espinosa. Él es ministro coordinador de Desarrollo Social. Queremos dialogar acerca del trabajo que lleva adelante el gobierno en el frente social. Para propios y extraños, ha sido una de las inversiones más grandes en toda la historia y en todos los gobiernos. Justamente queremos puntualizar ciertos sectores que han sido beneficiados de este trabajo y este rostro social que tiene el gobierno. Ministro, bienvenido al Ciudadano. Han sido importantes logros, pero como filosofía, como concepto, ¿por qué el gobierno decide apoyar directamente al sector social, hacer una fuerte inversión, cambiar muchas cosas que antes no lo permitían y viabilizar cambios profundos en el país? Bueno, gracias por la entrevista primero. Siempre lo dijimos, la política central de nuestro gobierno siempre ha sido y será el ser humano. Esa es la base antes de tomar cualquier tipo de decisión, es la base de todas nuestras políticas. Es importantísimo pues invertir justamente en el sector social a través de en el ser humano, en la ciudadanía, en donde es clarísimo el impacto que ha tenido la inversión en el sector social. Tal es así que la pobreza se redujo en 12 puntos en nuestro gobierno y la pobreza extrema inclusive en 16 puntos. Eso significa que 1,5 millones de ecuatorianos han dejado ya de ser pobres y que no solamente han dejado de ser pobres, sino que también con las políticas transversales de nuestro gobierno, como se viene impulsando la empleabilidad. Recordemos que, por ejemplo, hoy día tenemos una tasa de desempleo que bordea el 4,6%, es decir, el desempleo más bajo de la historia del Ecuador muy probablemente, y uno de las menores tasas de desempleo a nivel de la región y de Latinoamérica. Y no solo bajando el desempleo, sino que inclusive aumentando la calidad de Ya en este año inclusive alcanzamos ya el salario digno y bueno, todo el mundo conoce todo el tema de las drásticas o increíbles, digamos, porcentajes de afiliación al IES, los pagos de las 13ª, 14ª remuneraciones, los salarios justos, las contrataciones, etcétera. Es decir, mejoramos la empleabilidad, mejorando al mismo tiempo la calidad de empleo, con lo que se desbarata lo que siempre se dijo, que cuidado se suba un solo centavo por poco a los trabajadores porque se podría generar desempleo. Claro, este era un asunto que siempre tenía mucha conflictividad social, especialmente el sector de los representantes de los trabajadores. Ahora, el gobierno nacional decide hacer una fuerte inversión en lo social, pero antes de eso tiene que tomar medidas fuertes como renegociar la deuda, como renegociar los contratos petroleros, como permitir que la gente comience y pague sus impuestos como debe ser. Es decir, si no existirían estos cambios, no tendría los recursos necesarios para poder invertir en este sector. Lo que usted menciona es sumamente importante. ¿Se ha invertido fuertemente en lo social? Sí, pero y la pregunta es ¿de dónde es que salen todos los recursos? Bueno, a través de un correcto manejo administrativo del Estado, y usted ha mencionado alguno de ellos. Uno de esos es justamente la eficiente y exitosa renegociación de la deuda externa, que le ahorraron al país alrededor de $7,000 millones, lo cual incluye capital e intereses. Una muy buena renegociación de los contratos petroleros. Recordemos que antes aproximadamente el 15% se quedaba en el Ecuador y el 85% de los recursos que provenían del petróleo se iban para afuera. Ahora es justamente inversamente proporcional, el 85% se queda acá y la diferencia se va hacia afuera. Recordemos la recaudación tributaria, que prácticamente se ha más que duplicado, pasando de aproximadamente 4,000 y pico millones de dólares a más de 10,000 millones de dólares. El sistema de compras públicas, que al país le está ahorrando alrededor ya de 1,000 millones de dólares a través de estos procesos transparentes. En todos estos, por supuesto, en este último todavía tenemos que irlo cada vez perfeccionando y cada vez se irán ahorrando muchos más recursos para el Estado, y eso, unido a una correcta administración del Estado, nos permite hacer todas las obras y tomar todas las medidas que se han tomado en el sector social. Y ahí sí estamos hablando de temas de salud, temas de vivienda, de inclusión económica y social, el tema de relacionado con la Secretaría Nacional del Migrante, en educación, en salud, por ejemplo. Duplicamos y largo la atención a la ciudadanía, incrementando la oferta de la salud. Una de esas medidas que se tuvo que tomar, recordemos,
fue el incrementar la jornada laboral de los médicos y los profesionales de la salud, que pasaron de 4 y 6 horas a 8 horas. Algo que era combatido por los médicos, por las enfermeras, porque tenían un estatus especial, que siempre lo han defendido, es decir, la particularidad de su trabajo les permitía tomar este tipo de beneficios. Después de algunas protestas, me parece que entendieron ya la realidad, la dinámica, y están dentro de lo que significa la legalidad inclusive. Justamente, y miren ustedes que en otros países no se logra todavía este objetivo. Creo que acá se hicieron los esfuerzos necesarios, pagarles una remuneración bastante justa, bastante atractiva, a tales así que inclusive ya tenemos creo que son 200 o 300 primeros especialistas que han llegado al Ecuador del extranjero porque ven atractivo al Ecuador para poder ganar ese tipo de remuneraciones, que entre todos los beneficios de décimos y bonificaciones por ubicación geográfica, etcétera, en algunos casos inclusive supera los $4.000. Pero en este caso sigue siendo o es competitivo a nivel internacional con países vecinos, con países de América Latina nada más. Con la región somos bastante competitivos, inclusive de España, españoles están viniendo justamente a trabajar. En las áreas, por supuesto, que están necesitando especialistas, porque en el resto, médicos generales, tenemos la suficiente oferta acá en el Ecuador como para poder emplear a los ciudadanos acá y seguir creciendo en la cantidad de hospitales que estamos hoy día construyendo y que estamos creando. Exacto, el déficit sigue siendo los especialistas en este momento. Sí, es a pesar de que duplicamos, también tengo que hacer énfasis en esto, la oferta de la salud dada por los mismos especialistas antes de que lleguemos, porque les duplicamos la jornada laboral, entonces pasamos casi a tener un 100% adicional. No obstante aquello, el país, como todos conocemos, venía hecho pedacitos antes de nuestro gobierno, que nos ha tocado ir construyendo poco a poco, vamos por buen camino y vamos muy rápidamente cerrando esa brecha. El talento humano, importantísimo, que además, dicho sea de paso, para quienes tal vez todavía no lo conozcan, estamos abriendo más de 20.000 partidas, es decir, la gente va a poder participar en concursos rápidos y transparentes para que accedan a estabilidad laboral con mejores remuneraciones en el sector de la salud. Ya estamos publicitando todo este tema, aspiramos a tener una muy buena acogida y vamos a tener todos estos 20.000 profesionales con su respectiva estabilidad y su respectivo nombramiento. Ahora, es importante aclarar acá un punto, porque los sectores de oposición manifiestan que el gobierno está abriendo una cantidad importante de puestos de trabajo, concursos de méritos y oposición para tener nombramientos definitivos en el sector público. ¿Esto está asociado al tema electoral, al tema político, como le están mencionando? Es decir, permitir que ingresen personas que estén allegadas, afiliadas, que sean parte de Alianza País. No, de ninguna manera. En eso fuimos enfáticos y hemos sido los primeros en coordinar y supervisar que de ninguna manera eso pueda ocurrir. Pusimos todos los candados necesarios. En la misma ley, las sanciones ahora sí, para quien se salte el proceso, son absolutamente drásticas comparadas con las leyes anteriores. Si ese hubiera sido el objetivo, ¿para qué íbamos a poner tremendas sanciones? Estoy hablando que si es que alguien permite que alguien ingrese por la ventana, no solamente que es destituido quien lo permitió y quien ingresó, lo que no ocurría antes, sino que le tocaría devolver al Estado ecuatoriano todas las remuneraciones que ganó, digamos en este caso, ilegalmente. Acuérdense que creamos el Instituto de la Meritocracia justamente para verificar todos los procesos que se los dé apegados a derecho. ¿Y qué resultado en concreto ha tenido este Instituto de la Meritocracia? Vamos bastante bien. Han habido, por supuesto, procesos que de manera administrativa a lo mejor no cumplieron con todos los requisitos, simplemente se manda a rehacer el concurso nuevamente. Y hasta que comprendan y sepan cómo llevar adelante el proceso, y los que se llevan adelante cumpliendo con toda la metodología del caso, pues inmediatamente ya se aprueba para que se les pueda dar el nombramiento definitivo. Entonces, digamos que cualquier persona que esté preparada y que busque un puesto en la función pública tiene que participar, tiene que obviamente aceptar todas las condiciones y tiene que presentar toda la documentación. Es decir, no necesita estar afiliado, no necesita ser parte del gobierno, ni mucho menos. Cualquier profesional puede hacerlo. Efectivamente, y para eso solo tienen que recurrir, les facilitamos la vida de la ciudadanía, porque tienen que recurrir a una sola página web que es socioempleo.gov.es, en donde están todos los concursos de todo el sector público. Antes el pobre ciudadano tenía que estar peregrinando a ver dónde había la posibilidad de trabajar. No, ahora vaya a una sola página web, debe encontrar todas las posibilidades
y muchos de los que ya han sido contratados dan cuenta que el proceso ha sido absolutamente transparente. Entonces el talento humano, una parte fundamental del sector de la salud, evidentemente los rubros que se han necesitado para fortalecer el sistema de salud se han incrementado en el triple, se ha triplicado. En el 2006 eran de alrededor de 500 millones de dólares, en el 2012 fueron de 1.500 millones de dólares, solamente en el sector de la salud. Ahí la ciudadanía puede dar cuenta de la importancia que nosotros le damos al sector de la social. Esto incluye, por supuesto, ahora inclusive no solo ya compras de equipos como tomógrafos, rayos X, mamógrafos, etcétera, sino que además estamos construyendo nueva infraestructura en el sector público. Lo que no sucedía antes, hay nuevos hospitales en todo el país. Antes ahora, lo viejito, en el mejor de los casos, se mandaba de Quito, de Guayaquil, el resto de provincias, ahora no. Ahora acabamos de inaugurar el hospital de Catacocha, el centro materno infantil en Santa Elena, en Sucúa un nuevo hospital básico, la repotenciación del Icaza Bustamante en Guayaquil, y estamos próximos a inaugurar el nuevo hospital de Tulcán, el nuevo hospital de El Puyo, y para que la ciudadanía tenga una mejor idea, porque todo esto está planificado, todo esto se ha georreferenciado para saber, dependiendo de la demanda, dónde debemos ubicar un hospital tipo, un centro médico tipo A, B y C, o un hospital tipo básico, general o de especialidades. Eso está perfectamente ya planificado. Entonces vamos a transformar al 100% la infraestructura del sector de la salud, y en este solo año son 290 obras de infraestructura en el año 2013 que se van a realizar, en donde hay aproximadamente 50 hospitales, el resto de centros médicos. Solo en el primer trimestre de este año 2013 se están ya construyendo 100 centros médicos, que para cualquier otro gobierno los centros médicos que estamos construyendo serían hospitales, claro, porque son una maravilla, ¿no? Y los estamos ya construyendo y aspiramos a inaugurarlos pues en estos próximos meses. Ahora, antes de pasar al tema de la educación, que también es un tema que usted lo coordina, hablemos algo del asunto laboral. Usted fue ministro de Relaciones Laborales durante algunos años y pudo palpar varias cosas, entre ellas la situación paupérrima que viven ciertos periodistas que trabajan en diferentes medios de comunicación, especialmente en la radio. Tienen sueldos muy bajos. Ahora el gobierno ha tomado una decisión que sorprendió a propios y extraños, déjeme decirle, ministro, es decir, un sueldo acorde al periodista, a su esfuerzo, a su sacrificio, al título que tiene. ¿A usted esta decisión ya se la tenía trabajando desde antes? ¿Fue una decisión que se tomó en los últimos meses, semanas? ¿Cómo fue este proceso? Esta, al igual que el resto de las áreas en las cuales están incluidos obviamente los trabajadores de nuestro país, se ha venido trabajando no en 1, ni en 2, ni en 3 meses, durante todo el año. En el caso particular de los medios, de los comunicadores, periodistas, etcétera, los representantes de los empleadores ni siquiera se acercaron a negociar. Lo que sí ocurrió con las otras 21 comisiones sectoriales, son 22, de las 21 en 20 se llegó a un acuerdo, no tuvo que intervenir el gobierno. Se pusieron de acuerdo trabajador y empleador. En la número 21, que era de transporte aéreo, sí se reunieron, pero no llegaron a un acuerdo, tomó la decisión el gobierno nacional. Y en la número 22, que corresponde justamente al periodismo, ni siquiera se acercaron a negociar. Así es que, de manera responsable, de manera técnica, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Relaciones Laborales, pues hicieron un estudio técnico y se definió que el periodista tiene que ser bien pagado y acoplar las nuevas salarios, las nuevas remuneraciones a lo que ahora se tiene la escala, un comparativo por supuesto, con el Magisterio Nacional. Ese es el parámetro. Con los docentes, ese fue el parámetro. Entonces ahora vemos muchos periodistas, muchos comunicadores que ven con mucha satisfacción esta decisión. Por supuesto, quienes no van a estar contentos, por lo menos en su mayor parte, son aquellas personas que de alguna manera pueden ser inconscientes, que son los dueños de los medios de comunicación, porque les toca sacar de su bolsillo un poco más para disminuir su rentabilidad. Entonces lo que tendría que pasar es que en lugar de que ganen, me invento, $100,000 en algún medio de comunicación, bueno, ahora no ganarán 100,000, ganarán 80,000. ¿Por qué? Porque la diferencia tiene que pagársela a sus trabajadores. En todo caso, el Ministerio está pendiente de esto. Del cumplimiento se van a hacer operativos a partir del mes de febrero para verificar que se cumpla con este sueldo. Habrán, y yo creo que puede ser la excepcionalidad, eso esperamos,
aquel medio que realmente y definitivamente no pueda pagar una remuneración de esas y que decida separar de este medio a un periodista. Bueno, para eso está el Ministerio de Relaciones Laborales, está preparado, tiene un plan de contingencia. ¿Qué pasa si eso Inmediatamente va a activar, como se lo ha hecho en otras ocasiones, con otros sectores, el tema de la facilitación laboral para reincorporarlo en otro sector y para que esa persona siga teniendo un empleo digno. Ahora, vamos al tema de la educación. Ha habido también una importante inversión. Uno de los aspectos fundamentales de este gobierno y quizás banderas de representatividad en el tema educativo han sido las escuelas del milenio. Sin embargo, en estos 6 años pocas se han construido, pese a que se ha hecho un gran esfuerzo en este sentido, en comparación, digamos, a la representatividad educativa en el país, no abastece. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a poner más el acelerador para que existan más escuelas de milenio? ¿O van a buscar otra alternativa que permita buscar una excelencia educativa en la infraestructura, en lo contenido, etcétera? Bueno, primero mencionar que en la parte de educación pasamos de una inversión en el año 2006, gobierno anterior, de 1.088 millones de dólares a nuestro gobierno, el año 2012, 3.561 millones de dólares. Aquí se tuvieron grandes éxitos. Uno de ellos, el lograr incorporar a más de 500.000 niñas, niños y adolescentes al sistema educativo, cuando antes tenían varias barreras. Una de ellas la matrícula, pagaban $25. Por solo ese hecho no iban a estudiar, los padres no tenían esa plata para mandar a sus hijos a estudiar. Se eliminó esa barrera, se eliminó también el tema, por ejemplo, en el sector rural, en donde se les da uniformes gratuitos, se les da un incentivo ahí la alimentación escolar, y todo esto conllevó a que podamos tener ya mayor cantidad de niños estudiando, y además eso también tiene relación directa, no en todos los casos, pero en sí muchos de ellos, en la disminución de la erradicación del trabajo infantil. Con todo esto, recordemos que los profesores también pasaron de trabajar de 4 a 8 horas y se les hizo un fuerte incremento remunerativo para tener inclusive un mejor nivel educativo. Y una evaluación a todo nivel. Y una evaluación a todo nivel, que es importante recalcar. Y de ahí viene el tema de infraestructura, en donde finalmente ya tenemos, antes no lo teníamos, está al igual que en el sector de la salud, todo planificado, todo georreferenciado. Hoy día tenemos más de 20.000 escuelas de todo tipo. Hay escuelitas hasta de 20, 30 alumnos, no tiene sentido. Hay en una misma cuadra 2, 3 escuelas. Ahora ya está perfectamente georreferenciado y planificado, de modo que tengamos una sola escuela de 500.000 alumnos para cada uno de estos sectores. Y ya no tengamos 21.000, tengamos alrededor, estimamos, de 8.500 escuelas. Estas 8.000 quiere decir que todas o van a ser nuevas o van a ser repotenciadas. ¿No? Se estima que nuevas van a ser un poco más de 8.000 escuelas a nivel nacional va a haber. 8.000 entre nuevas y repotenciadas. Nuevas se estima que más de 1.000. Todas son escuelas del Millennium, ahora todas tienen ese mismo estándar. Cierto es que se han construido 18, pero para este primer semestre ya comenzamos los procesos para construir de una sola alrededor de 100. Pero tenemos que llegar a estructurar en un plan que lo estamos realizando, eso nos va a tomar aproximadamente unos 6 años, en poder llegar hasta la última escuela que se necesita ser repotenciada. Esto le cuesta al país más de 4.000 millones de dólares, ¿no? Pero los vamos a invertir. Esa es prioridad del Gobierno Nacional, la educación, y nos vamos a ir con todo y en los próximos días pues inauguraremos ya algunas escuelas que también ya están culminadas. En total, para el primer trimestre tendremos ya no 18, sino probablemente casi el doble, pero la idea es arrancar fuertemente. Si es que vamos inaugurando o haciendo de 10 en 10, no acabamos nunca. Así es que estamos claros en eso y tenemos que superar mucho más de 100 escuelas anuales, muchísimo Correcto. más. Ministro, finalmente, ¿qué será este mes y el próximo que el país vivirá la efervescencia electoral? Recordemos que el 15 de febrero los ecuatorianos vamos a acudir a las elecciones para elegir presidente, vicepresidente, asambleístas a nivel nacional y provincial. La gestión de su ministerio, ¿cómo se va a evidenciar en este tiempo? Es decir, ¿qué tienen preparado para el año 2013, para estos primeros meses y para lo que resta respecto al trabajo que han realizado? Bueno, hemos venido haciendo una planificación en donde ya esa planificación se va evidenciando en territorio. Entonces tenemos muchísimas obras que inaugurar, ¿no? Y que ya arrancamos y empezamos el día de ayer nomás. Estuvimos inaugurando aquí en la ciudad de Quito un centro de jóvenes con cáncer, niñas y niños también, en donde ya, imagínense de dónde hemos pasado. Antes solo nos preocupábamos
de la medicina, de que si tiene SIDA, si tiene cáncer, enfermedades catastróficas, enfermedades raras. Ahora vamos inclusive al valor agregado, donde ayer inauguramos, en conjunto con otras instituciones del Estado y el municipio de Quito, un centro en donde se van a atender a los familiares que vienen de provincia para que tengan donde dormir, que puedan comer, alimentarse, transporte que les estamos ubicando también, y esté cerca, por ejemplo, de instituciones de este tipo como Solca, por ejemplo. Lo mismo estamos haciendo en Cuenca, lo mismo estamos haciendo en Guayaquil. Tenemos decenas de obras yo diría centenas de obras que inaugurar en el área, como les mencionaba, por ejemplo, centros infantiles del buen vivir. Son más de 1000 centros que vamos a hacer a nivel nacional en los próximos 3 o 4 años. En este año se tienen preparados 275, empezamos ya con los primeros 80 centros infantiles. No le pide favor estos centros infantiles a ningún centro tipo lo que afuera se denomina guardería, a ninguna del sector privado, ni siquiera de cualquier país. Entonces vamos caminando fuerte en el sector de la vivienda. Todo el mundo conoce que todos los gobiernos juntos anteriores no lograron hacer la cantidad de vivienda que nosotros logramos hacer solamente en nuestro gobierno. Más de 250,000 viviendas que beneficiaron a más de 1 millón de personas, y vamos tratando de superar nuevamente esas marcas, hacer alrededor de 30,000 viviendas. Ya en esta semana, máximo la próxima, inauguraremos, por ejemplo, Socio Vivienda 2, Ciudad Victoria, en Guayaquil, en el Monte Sinaí, centenas de viviendas. En Guamote tenemos que inaugurar alrededor de 500, ¿no? Entonces, es a ese ritmo donde va caminando el gobierno de la Revolución Ciudadana. Es una agenda muy grande. Gracias, ministro, por atender al ciudadano. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Hemos conversado con el ingeniero Richard Espinosa. Él es ministro coordinador de Desarrollo Social. Hemos pasado revista rápidamente de la inversión social que lleva adelante el Gobierno Nacional en diferentes áreas. Hacemos una pausa, vamos a regresar más adelante aquí en El Ciudadano.